una persona que també ve sovint a aquesta casa, però que avui la raó és molt especial, perquè entre els que estem així en la taula, òbviament està la paraula, l'escriptura, la responsabilitat de la institució universitària, el diagnòstic tan lúcid que ens fa Sami, però nosaltres, en definitiva, hem d'estar al costat del lideratge que facin les institucions públiques, que són les que tindran que prendre la gestió més propera, més directa, de la qüestió concreta de trobar solucions per a les persones refugiades i, òbviament, també per a les problemàtiques més fondes que planteja Sami Naïr. Jo dic ja, Mònica, que jo crec que este acte i l'acollida multitudinària que ha tingut indica que d'alguna manera estem al vostre costat en el teu coratge per a defensar els drets humans, la dignitat de les persones i que d'alguna manera este no serà més que un acte al qual seguim nosaltres. Mónica, es la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Buena vesprada a todos y a todas, buenas tardes. Gracias por haber llenado este Paraninfo, también a los que estáis de pie, que estáis aguantando ahí estoicamente. Espero que se nos oiga desde allí. El hecho de haber cambiado pues hace que no pueda mostrar algunas fotos que traía, pero seguro que a través de la palabra nos podremos entender. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Valencia, mi casa, donde me formé, y también trasladar mi... Bueno, también un poco estoy abrumada, ¿no?, por compartir mesa con una persona tan admirada para mí como Sami Naïr, al que he leído, al que he seguido, y también por Javier de Lucas, profesor mío, que si algo hay de civilizado en mí, desde luego se lo debo a profesores como Javier de Lucas, como María José Añón, que está aquí también, como Ernesto Vidal, que me enseñaron que el derecho no puede ser solo un conjunto de normas, sino está al servicio de los derechos del ser humano, y si no es sostenido por la moral. Y yo creo que la política igual no puede ser solo el lugar donde se elabora un conjunto de normas y esas normas no están sostenidas moralmente y no están al servicio del ser humano. Por lo tanto, yo, como intuía que tanto Sami como Javier iban a hablar más del derecho internacional y del pacto de la vergüenza y de hasta qué punto es, aparte de inmoral, es inviable, yo quisiera contaros el viaje a las islas griegas de Leros y de Lesbos, que la delegación del gobierno valenciano que encabecé yo y aquí vinieron también las directoras de inclusión, la secretaria autonómica de cooperación, la directora de relaciones con la Unión Europea, y también vino gente de prensa que ilustró el viaje. Bueno, pues quisiera que trasladaros nuestra experiencia de este viaje y después también comentaros lo que desde el gobierno valenciano hemos puesto en marcha, ese hacer del que hablaba el profesor Javier de Lucas, y también nuestras relaciones con el gobierno de España en esta materia, ¿no? Quisiera empezar por el viaje a Grecia. Me cuesta mucho hablar de este viaje. Yo creo que todas las que fuimos al viaje, todos los que fuimos al viaje, todavía difícilmente nos quitamos las imágenes de la cabeza y todo lo que oímos y vivimos allí, ¿no? Y de hecho lo contamos porque lo hicimos para contarlo. Mucha gente nos ha cuestionado, nos ha preguntado ¿para qué? Si al final no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que contarlo ya es hacer mucho, ¿no? Porque ponerle palabras a lo que está pasando allí, pues por lo menos si removemos alguna conciencia, pues estaría bien. Estoy convencida que si muchos líderes de la Unión Europea fueran a hacer este mismo viaje, quizá, quiero pensar que quizá sus decisiones cambien. Bien, nosotros fuimos invitados por el gobierno de Rodas y visitamos las dos administraciones descentralizadas, la del Egeo Sur y la del Egeo Norte. En el Egeo Sur estuvimos en Leros y en el Egeo Norte estuvimos en Lesbos. Para que se hagan una idea, para que os hagáis una idea, Leros es una isla de no llega a 8.000 habitantes que durante el año 2015 recibió a 50.000 refugiados. Haciendo la proporción que ha hecho antes el profesor de Lucas, es como si a nuestra comunidad autónoma llegaran 30 millones de personas. Para que nos hagamos una idea. Es como si toda España, salvo Andalucía, se viniera a nuestra comunidad.
Esto fue durante 2015 y este año se esperan más. Lesbos es una isla de 90.000 habitantes a la que el año pasado llegaron más de 460.000 personas. Esto significa que diariamente a estas islas llegan embarcaciones con personas que vienen desde las costas griegas a la Unión Europea después de una travesía desde Alepo que son 1.300 kilómetros aproximadamente. En Leros lo primero que nos dijeron al llegar fue: gracias por venir, queríamos que lo vierais con vuestros propios ojos. Este era el objetivo de ellos cuando nos invitaron a este viaje. Allí firmamos, en presencia de Médicos Sin Fronteras, ACNUR y otros voluntarios o autoridades, una declaración de intenciones para poder colaborar con el Egeo Sur, en aquel caso, a trasladar a personas refugiadas desde esta isla hasta el puerto de Valencia, por lo que hablábamos de los medios que hay que dar a los países de primera llegada. Yo creo que el medio más importante que se les puede ofrecer es ayudar a sacar a la gente de allí, porque claro, las islas diariamente tienen que transportar a las personas a tierra firme, porque claro, obviamente con estas cifras podréis entender que esto es insostenible. El gobernador de allí valoró nuestra visita porque permitía visibilizar la situación que estaban viviendo, señaló la doble crisis que ha vivido Grecia, la crisis económica de la que todavía no han salido, y parece un contrasentido que la ayuda que se le negó a Grecia en la crisis económica ahora se le esté dispuesta a dar para quitarnos el problema de encima de las personas refugiadas. Y lo que vino a transmitir es que en ambas crisis se habían sentido solos, tanto en la crisis económica y el portazo que les dio la Unión Europea, como en la crisis que ellos estaban viviendo de acogida de las personas refugiadas y donde también se sentían abandonados por la Unión Europea. Yo le transmití que este era un sentimiento que compartíamos, yo creo que la mayoría de ciudadanos en la Unión Europea, no así nuestros gobernantes de los estados centrales, pero sí la mayoría de ciudadanos, y entendíamos que la Unión Europea, y así lo trasladamos también, no se podía construir sobre la base de dos brechas. La brecha exterior, con esa fortificación que ha hecho Europa, la brecha exterior defendida a base de cañones y de fortalezas, pero también la brecha interior dentro de la Unión Europea y que estaba marcada por el Mediterráneo entre la Europa del centro y norte y la Europa del sur. Que esas dos brechas iban a ser una daga mortal para la Unión Europea si no éramos capaces de cerrarlas, ¿no? Allí nos llevaron a ver los hotspots, que son los lugares donde se identifica, y el hotspot aquí en Leros, que es muy chiquitita, solo hay uno. Estaban a punto de trasladarlo, porque en este momento lo gestiona ACNUR y lo tienen en tiendas de campaña, ¿no? Que es como los barracones falleros, para que os hagáis una idea, pero en un campo de refugiados. Esto se iba a trasladar a unas instalaciones prefabricadas, como los barracones, con capacidad para 900 personas, que es lo que puede llegar en un día, aunque esperan probablemente en verano lleguen más personas. Y ahí se hará la identificación, la primera llegada y la identificación de las personas que lleguen. Después fuimos al campo de refugiados, a que ahora mismo está en activo, aunque este era inminente su puesta en marcha, probablemente ya lo tengan en funcionamiento. Y allí, bueno, pues hay una mezcla de sensaciones. Las personas refugiadas que están allí tienen muchísima esperanza porque ya han llegado a Europa. Dentro de su situación, pues comen en el suelo, tienes una situación que os podéis imaginar, pero están esperanzados porque tienen la sensación de que una vez llegado a Europa, su calvario va a acabar. La mayoría, todos han hecho la travesía en barco, han sobrevivido, algunos han sobrevivido incluso a algún naufragio, y entonces muchos de ellos tienen sus familiares en Alemania que pudieron llegar antes, normalmente los maridos, muchas son mujeres que viajan solas con los hijos. Y en este campo pues permanecen unos días hasta que se los llevan a tierra firme. Hay otra instalación que es un antiguo orfanato que estaba cerrado, que han vuelto a abrir, donde sobre todo tienen a niños, también a menores no acompañados, que hay muchos, y
vaya, el ambiente que se respiraba en estas instalaciones no era tan sobrecogedor como lo que después nos esperaba en Lesbos, pero desde luego veías la carencia de medios y sobre todo que aquello se sostenía gracias al trabajo voluntario de centenares de personas de la propia isla, que la primera oleada de refugiados la organizaron ellos. Antes de que reaccionara incluso los gobiernos de las administraciones descentralizadas o el gobierno central, fueron los propios voluntarios que lo organizaron. Esto también lo quiero poner en valor porque mucho de lo que se está haciendo en estas islas tiene que ver con el trabajo de sus propios habitantes y con de decenas y centenares de voluntarios de todos los países que os podáis imaginar que trabajan sobre el terreno, bien a través de ONGs o bien a través de voluntariado independiente. También visitamos una casa de acogida más pequeñita, está muy entrañable. Esta estaba pensada para mujeres solas, mujeres que habían tenido experiencias traumáticas en la travesía, se llamaban mujeres que viajan sin hombres, que habían sido violadas en muchos de los casos, que habían sufrido malos tratos durante la travesía, también menores no acompañados y mujeres con niños muy pequeños, ¿no? Esta casa la llevaban voluntarias, en este caso voluntarias mujeres, y bueno, desde luego os podéis imaginar que el trauma que tienen estas personas, que estas mujeres, estos niños que llegan allí, es tremendo. Si esto lo ponemos en relación con el futuro que probablemente les espera si se les vuelve a repatriar a Turquía, pues el drama ya tiene tintes, bueno, de tragedia, ¿no? Yo me voy a dedicar sobre todo a contaros estas cosas pequeñas, porque son estas pequeñas historias las que ilustran los grandes dramas, ¿eh? Y creo que conocer estas pequeñas historias nos hace entender el gran drama al que nos enfrentamos, ¿no? Es una lástima que no pueda enseñaros las fotos, pero bueno, yo creo que a través de lo que os estoy contando podéis haceros una idea. La vicegobernadora de Leros nos contaba entre lágrimas que ella estaba harta de enterrar gente, que había enterrado a más de 170 personas. Nos enseñó su móvil. En el móvil de cualquiera de nosotros probablemente lo que veremos serán la última cena con amigos o fotos de las últimas fallas. En las fotos de esta señora, que es vicegobernadora, como digo, de la administración del Egeo Sur, lo que hay mayoritariamente son cadáveres, porque es a través del móvil donde se las enseñan a los familiares que no tienen que reconocer después del naufragio los cadáveres. Ella nos contaba historias que decía que nunca iba a poder olvidar. Además decía, contadlo, por favor, contadlo en la Unión Europea. Como un naufragio, también para que os hagáis una idea, hay pasajes de primera y pasajes de segunda. Los voluntarios normalmente pueden intuir de qué nacionalidad son los pasajeros de las embarcaciones según la mala mar que hace. Cuando hay buena mar, normalmente vienen sirios. Cuando hay mala mar, suelen ser personas de Irak o personas de Afganistán, porque los pasajes valen la mitad. Es decir, también hay clases para acceder a estos pasajes de las mafias. Es decir, un pasaje para una persona de Siria puede costar entre $1.500 y $2.000, y sin embargo, cuando hay mala mar y la travesía es más peligrosa, bajan el precio y puede costar $700 o llegar incluso a $500, ¿no? Entonces, en este caso había sido un naufragio que había tenido lugar 2 semanas antes de nuestra llegada, o 3 semanas antes, de una embarcación llena de iraquíes, ¿no? Ahí había una mujer que había perdido a 3 hijos y un hombre que había perdido a 3 hijos. Pues bien, cuando al hombre le enseñaron los cadáveres, reconoció el cadáver de 2 de los hijos, los mayores, pero el tercero no lo reconoció. Y el hombre los días siguientes le preguntaba a ella si habían aparecido más cuerpos o se había encontrado algún niño, o sea, alguna persona más. Y entonces, claro, a la tercera vez que se lo preguntó, ella le dijo, pero ¿a quién andas buscando? Entonces él dijo que buscaba a su bebé, que iba con él en el barco y que no había aparecido. Hablando con el forense, pues el forense dijo que sí, que el bebé estaba, que estaba muerto y que le habían enseñado la foto, que él no lo había reconocido, ¿no? Y a los 3 días del naufragio le volvieron a enseñar la foto y la reconoció, y efectivamente era su hijo, el pequeño. Los psicólogos al final explicaron que había entrado en una fase de negación, que se había negado a aceptar que sus 3 hijos habían muerto en la travesía, ¿no? Y estas son las historias a las que diariamente
Los habitantes de estas islas, los gobernantes de estas islas, se enfrentan. Y a pesar de esto, y esto es algo que me parece muy admirable, siguen abriendo las puertas de sus casas, siguen tejiendo redes de solidaridad, se organizan para acoger a las personas en sus propias casas muchas veces cuando las instalaciones están desbordadas, ¿no? Y siguen defendiendo una Unión Europea de fronteras abiertas, a pesar de que conviven con este drama diariamente. Al día siguiente nos fuimos a Lesbos. En Lesbos la situación es absolutamente insostenible. Visitamos la parte norte de la isla, en primer lugar, Escalas Caminayo. La conoceréis porque hubo un reportaje en La Sexta de la ONG Proactiva. Ellos actúan, y estuvimos con ellos y hablamos con ellos, ellos actúan en esta parte norte. Es la parte más cercana a las costas turcas. Turquía está a tiro de piedra, ves la costa, está a 5 millas marítimas, unos 8 kilómetros. De hecho, en verano algunos la cruzan a nado. Y aquí a Lesbos llegan en este momento entre 1.500 y 3.500 personas al día, ¿vale? En verano pueden llegar a 5.000 al día. Digo para que os hagáis idea de las dimensiones de esto. Hay 2 campos de refugiados, uno oficial, el de Moria, sobre el que volveré después, y otro llevado directamente por ONGs y voluntarios independientes, se llama Better Days, mejores días, ¿vale? En Escalas Caminaya me impresionó mucho la actitud del alcalde, un señor que decía, a pesar de todo lo que estaban viviendo allí, que había que levantar los muros para los intolerantes y los racistas y abrir los brazos para los refugiados, porque al fin y al cabo eran personas que, igual que nosotros, nos podíamos ver en una situación similar en algún momento de nuestras vidas, y que por lo tanto teníamos la obligación moral y política de acogerlos. Allí vimos las embarcaciones en las que llegan, ¿no? Son embarcaciones que son como el doble de esta mesa, un poquito más, donde se pueden meter 30 o 40 personas. Son embarcaciones hechas de una resina de plástico, muy inestables. Son mejores las lanchas inflables, aunque parezcan más peligrosas. Y esto nos contaba la gente de Proactiva, los bomberos de Proactiva y los voluntarios de Proactiva. Porque estas barcas, en cuanto se sobran, se van a pique. Y como están sobrecargadas, pues no tienen casi estabilidad. Lo que los voluntarios allí hacen, sobre todo, es intentar estabilizar la barca en cuanto la detectan. E intentar que las personas que van en ella no se mojen. Porque ahora en invierno, la mayoría de muertes, más que por ahogamiento, se deben a hipotermias, porque llegan ya tan deteriorados que no los pueden recuperar, sobre todo a los niños. Cuando baja la temperatura del cuerpo a un determinado nivel ya no los pueden sacar a flote, ¿no? Los chalecos que les venden las mafias no flotan. Vimos el contenido. Bueno, toda la costa en Lesbos está salpicada de manchas naranjas, que son los chalecos que quedan en la costa, ¿no? Por dentro son de una napa gris, como la que a veces hay en los paquetes de los electrodomésticos para envolver, y eso no flota. Al contrario, se convierte en una trampa mortal porque se empapa de agua y los arrastra al fondo del mar. Y pagan mucho dinero por estos chalecos. Y para los niños es peor todavía porque se escurren entre el chaleco, se enredan en el chaleco y se ahogan. Hasta tal punto que algunos padres improvisan salvavidas. A un niño le habían puesto en una mochila botellas de agua vacías para que flotara, pero con tan mala pata que se lo habían puesto en la espalda, pero no en la parte delantera, con el resultado que os podéis imaginar, ¿no? Cuando los refugiados suben a las barcas y ven las condiciones muchas veces en las que están estas barcas, intentan hacerse atrás y las mafias los suben a punta de pistola, ¿vale? Intentan hacerse atrás y recuperar el dinero. Las mafias los suben a punta de pistola. La mayoría de veces el mafioso que les vende el pasaje, que ellos creen que es el patrón del barco, cuando están todos subidos se baja del barco, le da el timón a cualquiera que va en la embarcación y, como os podéis imaginar, pues no son personas habituadas al mar ni a las embarcaciones, y los dejan a la deriva. Como las embarcaciones van sobrecargadas y los motores ya están al límite, la mayoría se rompen a mitad de camino.
pueden estar horas a la deriva. Los voluntarios muchas veces, su misión que más horas les lleva es vigilar el mar. Vigilar el mar en busca de alguna luz, de algún destello. La mayoría de pasajes los hacen de noche porque tienen miedo a que Frontex los devuelva a Turquía. Muchas veces incluso los propios mafiosos avisan para que los devuelvan a la costa, porque eso significa que los pueden volver a subir al pasaje y volverles a cobrar. ¿Vale? En la isla de Lesbos también pudimos hablar con unas mujeres mayores que están promocionando su candidatura para Premio Nobel de la Paz junto con los pescadores de la zona, porque ellas se han dedicado, bueno, salieron un reportaje en los medios de comunicación y se han dedicado a acoger, sobre todo a las madres que llegan con bebés, que llegan por la noche. Entonces en su casa pues ahora se dedican eso, a dar biberones, a que la primera noche la puedan pasar en su casa, a que puedan tener ropa seca. Esto es muy importante, la ropa seca cuando llegan. Y hablamos con ellas y ellas nos contaban que sus madres habían sido ya refugiadas con 15 y con 17 años y que esto les daba la oportunidad de devolver de alguna manera a la vida lo que sus madres habían recibido, que era una acogida amable en la isla de Lesbos, ¿no? También os podéis imaginar que aquello es un pueblo de pescadores, su dieta básica es el pescado y sin embargo muchos habitantes de la isla ya no comen pescado porque dicen que el mar está lleno de muertos. Cuando estuvimos allí hablando con los voluntarios, ellos nos contaban un poco su día a día, nos contaban los rescates que habían tenido, cómo llegaban a la costa, ¿no? Y también los propios habitantes. Llegan a la costa y cuando tocan tierra, pues besan a la gente que los recibe, besan el suelo y cuando se les da un plato de comida incluso no entienden que no se les cobre por ello, porque durante toda la travesía se les ha practicado una sangría por parte de las mafias y se les ha dejado prácticamente sin recursos, ¿no? Entonces cuando alguien les ofrece altruistamente la acogida, pues obviamente se ponen a llorar, lo agradecen, ¿no? Como nos pasaría a cualquiera de nosotros. También nos decían que aunque un rescate salga bien, no está bien lo que está pasando, ¿no? Todo está mal y que esta situación pues, es insostenible, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que parar el conflicto en el origen, ¿no? De ahí nos trasladamos ya a la parte más al sur de la isla, donde está el campo de Moria. Los voluntarios antes de irnos decían, vais a Moria, Moria es el infierno. Y efectivamente, es una lástima que no podamos ver las fotos, pero Moria se parece bastante más no a un campo de acogida, sino a otra cosa. Moria tiene unas alambradas de 5 metros. En Moria los menores están encerrados detrás de unas vallas enormes. Menores no acompañados, que están bajo llave. Moria parece una cárcel, ¿vale? Moria, el campo de refugiados de Moria, vimos lo justo, ¿no? Así como en Leros nos abrieron todo, nos dijeron que si queríamos ir solos, hablar directamente con ellos sin que ellos estuvieran delante. Moria era otra cosa, ¿vale? De hecho, allí también se nos presentó una persona de Frontex, en español, que poco menos que nos mostró su contrariedad porque no sabía que íbamos a llegar. Yo le dije que el gobierno de España estaba perfectamente informado de nuestro viaje y que si no le habían informado a él, pues que no era un problema nuestro, ¿no? En Moria, una chica española de Médicos del Mundo, cuando se enteró que estábamos allí, se nos abrazó llorando y nos dijo, tenéis que hacer algo, esto es un infierno. Aquí no damos abasto, muchas veces se quedan mojados toda la noche, no hay medios suficientes y si bien allí identifican a cerca de 2.000 personas al día que luego pasan en el ferry hacia tierra firme, pues el día que llegan 3.500 personas, pues obviamente aquello se desborda, ¿no? Van a ampliar la capacidad de registro que tienen para llegar a doblar la posibilidad que tienen de registrar, pero en cualquier caso aquello es terrible. Aún así, los voluntarios nos decían que lo más terrible de todo, más que los naufragios,
más que las condiciones en las que llegan muchos de ellos, las condiciones en las que llegan los niños, es ver la cara de felicidad con la que se suben al ferry y que no se atrevían a decirles lo que les esperaba, porque llegan al ferry pensando que el calvario que han vivido se ha acabado, cuando el calvario que han vivido no ha hecho más que comenzar. Más teniendo en cuenta que el cierre de fronteras de los Balcanes, al norte de Grecia, nos pilló estando allí.